¿Ahí se ve? Se ve perfecto. Bueno, chicos, buenos días, no sé, buenas tardes, no sé a qué corresponde esta hora. No sé, yo no La- comí, ¿vos? Yo sí, así que para mí son buenas tardes. Yo Ah, tampoco. es tarde. Sos un Para mí son buenos afortunado. días. Ajá. Yo todavía tengo el café acá. Estamos igual, Luqui. La clase pasada, para las dos clases anteriores, vimos planos en el espacio. Ahora vamos a ver superficies, pero ya curvas, ya no están en un plano. Y que son las denominadas superficies cuádricas. ¿De dónde parten las superficies cuádricas? Salen de las cónicas que vimos para geometría en el plano. ¿Se acuerdan la elipse, que era una cónica cerrada, que tenía un centro de simetría? Que todo punto de la curva, si tiramos una recta que pase por ese centro de simetría, se veía reflejado en la otra parte opuesta de la curva. Y teníamos un punto homólogo. Lo mismo pasaba con la circunferencia, que también tenía su centro de simetría. La hipérbola, que también tenía su centro de simetría. Bueno, aparte del centro de simetría, tiene eje. Acá también, acá también. Y teníamos la parábola, cónica abierta y sin centro de simetría. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, si esta circunferencia le hiciéramos rotar respecto del eje Y o del eje X o de cualquiera de los infinitos ejes que tiene, nos daría una superficie esférica. No sólida, porque la cónica es solamente esta línea roja que se ve. Encierra un espacio, pero no tiene un espacio propio, digamos. Entonces, si la hacemos rotar como si fuera una moneda rotando sobre su eje, la moneda, como es sólida, daría una esfera, como decir una bola de billar. En cambio esto, al ser un anillo, nos va a dar una superficie esférica. Lo mismo pasa con la elipse, que nos va a generar un elipsoide. Son muy usadas, quizá no a nivel casero, es decir, el común de los arquitectos, de los ingenieros, hacemos casas o edificios más convencionales, pero siempre hay gente más, no sé si afortunada, pero más osada, que trata este tipo de cáscaras, donde cubren grandes luces sin tanta columna y viga por dentro. Simplemente trabajan con el efecto de cáscara, donde las tensiones se van repartiendo por la superficie de, de la que sea, ¿no? Por un lado, vamos a ver las elipsoides y superficie esférica. Por otro lado, vamos a ver hiperboloides, que son las que van saliendo de una hipérbola. Tenemos esta que es de una hoja y esta que es de dos hojas. Y por último veremos el paraboloide, sea elíptico o hiperbólico. Vamos a comenzar con superficie esférica, que es una cuádrica con centro de revolución. Como les dije recién, cuando una circunferencia, que es una sección cónica, gira alrededor de cualquiera de sus infinitos ejes de simetría, se genera esa superficie que denominamos superficie esférica. Sería esa piel nomás. Por dentro solamente aire. Y está formada por los infinitos puntos del espacio que equidistan de un punto llamado centro. Y esa distancia, que va a ser obviamente invariable, es el radio. Y ahora vamos a ver las ecuaciones que nos ayudan a representar esa superficie esférica respecto
de un sistema de ejes coordenados de referencia. Esta superficie esférica puede estar centrada en el origen de coordenadas o, como vimos en las cónicas, que también podía estar separada de cualquiera de esos ejes. La ecuación de la circunferencia teníamos x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En el caso de la superficie esférica, fíjense que se agrega z al cuadrado, o sea, ya tenemos una tercera coordenada. Y así salimos del plano para llegar a lo que es el espacio. Y cuando no está centrada en el origen, al igual que en la circunferencia aparecían h y k, acá aparece h en relación a x, k en relación a y j en relación a z. Estas letras, podría ser cualquier letra, podría ser z, w, x, no, x no porque se confundiría con una variable, pero son simplemente nombres arbitrarios, así que no importa si en algún libro o en algún apunte ven que usa distintas letras, lo importante es que tengan el concepto que h es lo que se desplaza según el eje x, que k es lo que se desplaza según el eje y j los que se desplazan desde el origen de coordenadas respecto del eje z. Entonces esas h, k y j son las coordenadas del centro de simetría de la superficie esférica. Fíjense estos ejemplos. Miren qué lindo para construir esto. Realmente admirables. Aquí en París está esta estructura, la JOT, una sala de proyección de cine. Fíjense, proyecta la imagen a 360 grados y la podemos asimilar a una superficie esférica. Fíjense que hay una parte de esta superficie esférica que está sobre el nivel de piso y otra parte que no se ve, que estaría enterrada. Exista o no exista, puede ser virtual esto, ¿no? Es más, lo más probable que sea virtual, porque no tendría sentido hacer esta parte curva ahí. Salvo que lo usen para la cuchara del auditorio. También puede ser. No sé, no conozco el interior, pero podría ser. Sí, tendríamos que hablar que nos paguen un viajecito y para tener más Claro, tal material cual, de un estudio. viajecito a París, ¿no? Estaría Sí. bueno. Fíjense, ¿qué nos está diciendo esto? Que tenemos un diámetro, o sea, un diámetro así de 36 metros. Ojo, ese diámetro también se mide así, también se mide así. Cualquiera de los infinitos diámetros, 36 metros. ¿Qué nos dice eso? Que hay 18 por aquí y 18 hasta la parte baja. 18 metros y 18 metros. Por otro lado, nos dice que la altura máxima, o sea, desde este nivel de piso, que esta altura máxima, tiene 30 metros. Y si de esos 30 metros, 18 están ocupados hasta aquí, esta parte va a ser 30 menos 18. O sea, esta parte va a ser 12 metros. ¿Está bien o yo estoy hablando macanas? Vicky, No estás hablando macanas. ¿no? Está bien, O sea, está bien. ahí. Está bien, está bien. Entonces, ahora vamos a suponer que nuestro sistema de ejes X, Y, Z
el origen de ese sistema coincide con ese centro de simetría de la superficie esférica. Por lo tanto, ese centro va a estar en las coordenadas 0, 0, 0. Son las que nos dice acá. Entonces reemplazamos H, K y J por 0, 0, 0 y nos queda que esta es la ecuación que representa a mi superficie esférica. En cuanto desplazáramos los sistemas de coordenadas respecto de ese centro, ya aparecerían nuevamente H, J y K, o cualquiera de ellas en caso que una sea 0. Pero por ahora, para este caso, nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 18 al cuadrado. Ahora vamos a ver esta ecuación, la misma que vimos recién, cuáles son las trazas con cada uno de los planos coordenados. O sea, nosotros supongamos que este sea el eje Y, este sea el eje Z, todo este plano, que se extiende hacia todos lados, sería el plano coordenado XY. Y esta superficie esférica va a cortar a ese plano XY con una cónica que ya veremos que va a dar una circunferencia. Si tomásemos el plano vertical y Z, también nos va a dar otra cónica. Y si tomásemos el XZ, nos va a dar otra cónica. ¿Cómo hacíamos? Si nosotros queremos ver la traza en XZ, Y se hace 0. Entonces, si eliminamos el término en Y, nos queda x cuadrado más z cuadrado igual a 18 cuadrado, que es la ecuación de una circunferencia que está ubicada en ese plano XZ. Si lo que buscamos es el plano coordenado YZ, también vertical, aquí la que se hace 0, en ese plano X va a ser siempre 0. Cualquier punto de ese plano, X va a ser 0. Entonces eliminamos X y nos queda Y cuadrado más Z cuadrado igual a 18 al cuadrado. Y si vamos al plano horizontal XY, no a nivel de piso, ¿no? A nivel siempre del 0, 0, 0. La que se elimina es Z y nos queda X cuadrado más Y cuadrado igual a 18 al cuadrado, que también es una circunferencia. La primera circunferencia estará vertical en el plano XZ, la segunda vertical en el YZ y la tercera horizontal en el plano XY. ¿Cómo hacemos para saber si un punto pertenece o no pertenece a la superficie esférica? Como hicimos antes en las cónicas, reemplazamos este valor de X del punto, este Y del punto y este Z del punto. Entonces, reemplazamos la ecuación, decimos 12 al cuadrado más 14 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Y para pertenecer a esta superficie esférica, la suma de estos tres cuadrados nos tiene que dar igual a 18 al cuadrado. Si no nos da que es igual a 18 al cuadrado, el punto no pertenece. Si da, quiere decir que sí pertenece. Fíjense, al hacer ese producto y esa suma, nos da 389. En cambio, 18 al cuadrado da 324. Por lo tanto, no se verifica la igualdad, por lo tanto, ese punto no pertenece a esa superficie esférica. Hasta ahora, chicos, ¿le queda claro lo que estamos viendo? Porque están como muy mudos, por eso pregunto, Gus. Pregunte. La pregunta es si están acá o no están. Bueno, quiero pensar que si alguien tiene duda, nos va a detener. Ahí está. Ahí está. Ahí
Están. Era Ahí está. simplemente para verlos reaccionar. Ahora, hemos Dice visto, Magdalena que vayas un poquito más lento, Gus. más lento todavía, o es sarcasmo. No, eso dice. Bien, recién vimos las trazas que eran sobre los planos coordenados, o sea, sobre los planos XY o YZ o XZ. Ahora queremos ver a nivel de piso esta traza que está aquí, ¿qué superficie cubre? Puede ser porque queremos alfombrar y queremos ver cuánta superficie de alfombra tiene, por lo que fuere. Pero queremos saber qué superficie vamos a tener disponible en el nivel de piso. El nivel de piso ya no está en el 0, 0, 0 que teníamos en los planos coordenados. Va a estar por debajo del eje X o por debajo del plano coordenado XY. ¿Cuánto? Habíamos dicho que teníamos 12 metros hacia abajo. Recuerdan que teníamos... A ver, un segundito. Chris, atende la puerta, por favor. Habíamos dicho que el radio era de 18 metros. Sí, y la altura total era de 30. Y la altura total era de 30. Entonces, si a esta altura total le sacábamos los 18 que se corresponden al radio superior, nos quedaban 12 metros hacia abajo del plano XY. Entonces, la cota será menos 12 para este piso. ¿Para qué nos sirve eso? Nosotros tenemos la ecuación base, la que representa toda la superficie esférica, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 18 cuadrado. El saber que a nosotros nos interesa que está a una cota z de menos 12, lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta z por menos 12. ¿Sí? Ojo, entre paréntesis. No hay nadie. Bueno, gracias. Menos 12 al cuadrado da 144. Este 144 lo pasamos al otro miembro. Queda de esta manera. X cuadrado más y cuadrado igual a 324 menos 144, que es lo mismo que 180. Este 180 sería radio al cuadrado. Esto es la ecuación de una circunferencia a nivel de piso, donde, si esto es radio al cuadrado, el radio va a ser raíz de 180. La raíz de 180 es 13,41. Fíjense que tiene lógica porque a nivel del centro de simetría el radio era 18. Cuando vamos bajando, ese radio se va achicando cada vez más y a la altura del piso va a tener 13,41. Y si multiplicamos pi por radio al cuadrado, por el radio de esa circunferencia, nos va a dar que a nivel de piso tenemos 565 metros cuadrados y pico. Nosotros estamos dando las dimensiones de 36 metros, 12 metros, en realidad las hemos inventado, pero para el caso del ejemplo, sí. De esta manera hemos calculado la superficie a nivel de piso. Si nosotros hubiésemos querido tomarla, por ejemplo, aquí arriba, a ver, porque tenemos un entrepiso, habríamos buscado la cota que tiene supongamos 14 más 14, y z cuadrado, en vez de reemplazarlo por menos 12, hubiéramos puesto acá 14 al cuadrado. Y hubiésemos hecho lo mismo, pero para una superficie a otra cota. O si en vez de buscar una superficie horizontal, hubiésemos querido así, una superficie horizontal, o sea, cortar con un plano vertical
y ver esa superficie que encierra en forma vertical, supongamos que estuviera separada del plano IZ 10 metros en X, hubiéramos reemplazado, en vez de X, hubiésemos puesto 10 metros al cuadrado. Y obviamente esta Z no. Nos hubiera quedado 10 metros al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 18 cuadrado. Este 10 al cuadrado lo pasamos hacia el otro lado, y Y cuadrado más Z cuadrado igual a 18 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Hubiésemos hecho algo similar a esto, pero para un plano vertical. Es bastante simple, es cuestión de no asustarse, agarrarle la mano, ejercitar, hacer varios ejercicios de esto, que dicho sea de paso, el cuestionario de superficie en el plano es muy corto, pero tiene un PDF de ejercicios resueltos con muchos ejercicios y mucho más completos, que les sugiero ver, porque en un parcial es más probable que tomemos algo similar al PDF que al cuestionario, aunque en esencia son lo mismo. Diferencia entre esfera y superficie esférica es lo que les dije antes. La esfera es maciza, es sólida, como una bola de billar. En cambio, la superficie esférica es simplemente la piel. Sería como decir la capita de vapor que envuelve a esa bola de billar y nada más. Es una delgada lámina, como dice acá. Si quisiéramos calcular el volumen de la esfera, es 4/3 pi por radio al cubo, el área 4 pi por radio al cuadrado, y no va referenciada a un sistema de ejes cartesianos. La superficie esférica encierra ese volumen, pero ese volumen no es propio. Por ejemplo, si queremos calcular el área y el volumen de la superficie que estamos encerrada por esa superficie que vimos, radio 18 metros al cuadrado, el área de la esfera sería 4 pi por 18 al cuadrado, o sea, 4.071 metros cuadrados. Esa sería toda la superficie de color que tiene la bola de billar. Grande la bolita de billar. Que sería también el área de la superficie esférica. En ese caso coincidirían. Y el volumen, 4/3 por pi por 18 al cubo, sería el volumen macizo de esa esfera o el volumen de aire de la superficie esférica. La fórmula es la misma. Salimos de la superficie esférica y vamos a un elipsoide. ¿Se acuerdan que la elipse tenía un caso particular donde los focos se unían y A era igual a B y pasaba a ser una circunferencia? Acá pasa lo mismo. La superficie esférica y el elipsoide están íntimamente relacionados. La ecuación de la elipse era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno, dependía si era eje horizontal o vertical, pero en esencia esta es la ecuación. En el caso del elipsoide se agrega z cuadrado sobre c cuadrado. A al cuadrado era el eje mayor o el eje en relación a X, B es el eje en relación a Y, en este caso C es el eje, el semieje, perdón, en relación a Z. Que es prácticamente lo mismo que en elipse, solo que se agrega z cuadrado sobre c cuadrado. Y algo importante, todos estos tres términos son positivos, o sea, más x cuadrado sobre a cuadrado, más y cuadrado sobre b cuadrado, y más z cuadrado sobre c cuadrado. No hay ninguno negativo, todos positivos.
Otra cosa es que tanto en superficie esférica como lo que estamos viendo ahora, fíjense que X, Y y Z están elevados al cuadrado. Si recuerdan, cuando vimos plano, en el plano teníamos la X, la Y y la Z elevado a la 1. O sea, no había nada al cuadrado. Quiere decir que si encuentran, ¿dónde está el cursor? Si encuentran X sobre 2 al cuadrado más Y sobre, no le voy a poner sobre 2 nomás, Y sobre 6 más Z sobre 3 igual a 1, esto es la ecuación paramétrica de un plano. Y lo sabemos porque X está elevado a la 1, Y a la 1 y Z a la 1. Esto que parece también la ecuación paramétrica ya no lo es porque tenemos la X, la Y y la Z elevados al cuadrado. Tienen que aprender a diferenciar eso. Por un lado, prestar atención a si están elevados al cuadrado o no, y por otro lado, si todos los signos son positivos o no, porque ya veremos en la clase que viene que ya van a empezar a aparecer términos negativos. Hay obras muy hermosas utilizando el elipsoide. Esta debe ser bien baratita. Tiene una cúpula de titanio y vidrio. Y fíjense la superficie. Ideal para la economía argentina. Ideal para la economía argentina. Bueno, pues ya vamos a salir de esto y vamos a hacer uno. Fíjense esta construcción, donde está levemente inclinado, creo que eran 10 grados de esta inclinación, y aprovechaban esos 10 grados para darle el ingreso al edificio. La traza del elipsoide es muy parecido a lo que vimos en superficie esférica. Si queremos la traza con el plano XY, o sea, con el plano ese horizontal que pasa por el origen de coordenadas, todo punto que pertenezca a ese plano XY va a tener cota cero. Por lo tanto, se elimina el término que contiene Z y nos queda X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Y nos queda esta elipse. Tan lindo que te salió este dibujo, y mira cómo lo arruinan. Bien malito sos, bien malito. Pero ven que cuando cortamos a ese elipsoide con el plano XY, lo que queda es una elipse. Una elipse que tendrá ecuación X cuadrado sobre esta distancia al cuadrado más Y cuadrado sobre esta distancia al cuadrado igual a 1. Si en vez del XY tomamos el plano XZ, todos los puntos del plano XZ tendrán Y igual a 0, entonces desaparece el término ni. Y nos queda también la ecuación de una elipse con X cuadrado sobre este semieje en X al cuadrado más Z cuadrado sobre este semieje Z también al cuadrado igual a 1. Y acá tenemos la cónica elíptica. Y con el plano YZ, la que se hace 0 es X, y tendremos Y al cuadrado sobre esta distancia al cuadrado, la llamamos al B,
z cuadrado sobre esta distancia c al cuadrado igual a 1. Acá estamos presuponiendo que A es distinto de B y distinto de C, o sea que miden distinto. Por ejemplo, 2 metros en A, 4 metros en B y 7 en C. Pero podría Claro, esto dar sería como un rocklet, digamos. como un rocklet. Pero podría darse que A fuese igual a B o que B fuese igual a C. En ese caso ya dejaría de ser una elipse. Fíjense, supongamos este. Si A fuese igual a B, igual a 4, supongamos. Esto quedaría x cuadrado sobre 4 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Podemos sacar denominador común, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Esto nos llevaría, si pasamos esto al otro miembro, quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado por 1, o sea, 4 al cuadrado. Y es la ecuación de una circunferencia. O sea, lo que en un principio era elipse, si A fuese igual a B, dejaría de ser elipse, sería esa traza una circunferencia. Y cuando decimos, cuando una de las trazas es una circunferencia, decimos que es elipsoide de revolución. Mientras A, B y C sean distintos entre sí, no son de revolución. Pero si hay dos, sea A con B, B con C o A con C, que fueran iguales, da una circunferencia y decimos que esa elipse está revolucionando sobre el eje que fuere y nos da un elipsoide de revolución. Obviamente, que estos elipsoides nosotros los vemos o plasmados horizontalmente o verticalmente, pero podría estar inclinado en cualquier posición en el espacio. Nada más que ahí se complicaría mucho las ecuaciones y no es nuestro objetivo complicar la vida, sino que ustedes tengan una idea básica de lo que es. Perdón, Gus, todas estas formas, digamos, después ustedes las van a estar viendo en estructuras 4, creo que es, Valentín, vos estuviste hace menos que terminaste la facu, que es donde estudian cáscaras, digamos. Entonces, superficies, la superficie como estructura. Entonces, en cierta forma, esto está vinculado, ¿sí? Estas Sí, sí. ecuaciones están vinculadas a la generación de esas formas. En ¿Sí? cierto punto sí. Perdón, Gus. Era como No, para por favor. aclarar para qué los estamos viendo también. Perfecto. Y esto es lo que acabamos de ver, trazas que son circunferencias, o sea, en vez de elipse, circunferencia, que es cuando A, B o C son iguales entre sí. No lo vuelvo a decir porque no tiene mucho sentido volver a explicar eso. Y si encima los tres son iguales, ya pasa a ser un radio y estamos de vuelta en la superficie esférica. O sea que la superficie esférica es un caso particular del elipsoide, así como la circunferencia es un caso particular de la elipse. Vamos a ver este caso. Tiene una altura de 61 metros y un diámetro de 78 metros de la superficie esférica. O sea, similar a lo que vimos hace un rato, que habíamos visto una superficie esférica de 36 metros, bueno, ¿dónde está el cursor? Esta tiene un diámetro total de 78 metros y una altura a nivel de piso de 61 metros.
el ejercicio era otro, pero similar. Fíjense, asimilable a un elipsoide que tiene 97 metros de altura máxima. Tiene 26 metros de ancho máximo sobre el eje Y y los semiejes coincidentes con el eje Z, sería X y Z, que miden 50 metros. Tienen que construir la ecuación de esta cuádrica, indicar después cuáles son las ecuaciones de las trazas con cada uno de los planos coordenados. Como dijimos, sobre el eje X y sobre el eje Z tenemos 50 metros. En cambio, con el eje Y era un ancho máximo de 26 metros, por lo tanto P es de 13. Simplemente vamos a la ecuación y reemplazamos A por 50, B por 13 y C por 50. Acuérdense que estos son semiejes, no ejes totales, ¿no? Si acá digo 50, quiere decir que el total es 100. Si acá digo 13, quiere decir que el total es 26. Y estos 50 también, el total es 100. Los numeradores están elevados al cuadrado. Si estuvieran a la 1, sería un plano. Sería la ecuación cartesiana de un plano. No, esto está al cuadrado. Signos positivos para todo. Damos un elipsoide. Ahora obtenemos la traza con el plano coordenado XY. En XY, recordamos, Z es igual a 0. Entonces se elimina el término en Z. Y me queda X cuadrado sobre 50 al cuadrado más Y cuadrado sobre 13 al cuadrado igual a 1. Esta es la ecuación de una elipse. O sea que la traza con XY es una elipse. Si estamos en el plano XZ, Y se hace 0. Y fíjense, desaparece el término ni, pero ¿qué nos queda? Que A y C son iguales. Entonces ya deje de tener una elipse para hacer una circunferencia que está en el plano XZ, plano coordenado, de radio 50. Y con el IZ desaparece X y nuevamente tenemos una elipse. Ahora, pregunta los puntos de corte con con cada eje. ¿Se acuerdan cuando vimos planos que decíamos todo en el eje X Y va a ser 0 y Z va a ser 0? Entonces lo único que nos queda es que por un lado corta en más 50 y por el otro lado en menos 50. Con respecto al eje Y, también vamos a tener 13 por un lado y menos 13 por el otro. Recuerden que en plano teníamos un solo punto de corte. Acá, si nosotros prolongamos los ejes, vamos a tener en este eje 2 puntos de corte, en este otro eje 2 puntos de corte y en este otro eje 2 puntos de corte. Uno va a estar bajo tierra, pero bueno, virtualmente, pero está. Acá, chicos, es importante tener en cuenta que esto que parece sencillo, digamos, es así porque en este caso el elipsoide está centrado con el origen de coordenadas.
en el caso de que estuviera descentrado, digamos, o no coincide el centro con el origen de coordenadas, ahí va a haber que hacer un poco de matemática, digamos, para encontrar cuáles son las coordenadas de ese punto. Perdón, Gus. Y hasta acá es el tema de hoy. Si ustedes no tienen dudas sobre lo que acabamos de ver, yo haría un pequeño ejercicio para recordar un poco de lo que era plano. Si tienen duda de lo que vimos hoy, vamos y vemos eso. Si no, también podemos hacer superficie en el espacio. Fíjense acá, guía de ejercicios resueltos. Aquí al principio tiene ejercicios de plano. Acá ya tenemos un elipsoide. Acá tenemos superficie esférica, elipsoide. ¿Les quedó duda de esto o hago repaso de lo que era plano? ¿Qué dicen ustedes? Muy cortito el tema de hoy, pero no les queremos poner el tema siguiente, así van madurando un poco, asentando lo que hemos visto ya. ¿Dicen algo por el chat? Dicen Ay, que recién- ninguna duda. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que era el plano. Acá tenemos, fíjense, X a la 1, Y a la 1, Z a la 1. O sea que sí o sí estamos hablando de plano. Primero, ese plano en algún punto va a tocar al eje X. Y en el eje X, todos los puntos que están sobre este eje no se van ni hacia el lado positivo ni negativo de las Y, ni hacia el lado positivo ni negativo de la Z. O sea que tienen para el eje X, Z igual a 0 e Y igual a 0. Quiere decir que se eliminan estos dos términos. Me queda que X más 1 es igual a 0 o que X es igual a menos 1. Quiere decir que este punto de corte va a estar acá en menos 1 de Y. Y ese punto va a ser el menos 1, punto y coma 0, punto y coma 0. Ojo, en los parciales tienen que poner las tres coordenadas, la X, Y y Z del punto. No, si ustedes ponen nada más que el menos 1, para nosotros está mal, tienen que poner las tres coordenadas. Con el eje Y procedemos exactamente igual. En el eje Y, Z es igual a 0 y X es igual a 0. O sea, se elimina X y se elimina Z. Me queda de esa ecuación de arriba, 2Y más 1 igual a 0, o que Y es igual a menos 1, y este 2 pasa a dividir en un medio, o sea, menos 0,5. Quiere decir que nos venimos acá, y este menos 0,5 en realidad va a ser 0 para X, menos 0,5 para Y, y 0 para Z. Y la intersección con el eje Z, en el eje Z, X es 0 e Y es 0. Me queda menos Z más 1 igual a 0. Pasamos la Z para el otro lado, me queda 1 igual a Z. O sea, por acá tendremos este punto que será 0 para X, 0 para Y, 1 para Z.
Estos 3 puntos son los puntos de corte o de intersección con los ejes coordenados. Si nosotros unimos estos 3 puntos, estas son las trazas del plano con respecto a los ejes coordenados. En realidad, estas son rectas infinitas que estarán dentro de cada plano coordenado, pero nosotros graficamos únicamente este segmentito. ¿Cuál será la traza con el plano XY? En XY, Z es igual a 0. Entonces en la ecuación ponemos X más 2Y menos Z, que dijimos que es 0, más 1 igual a 0. Este se elimina y nos queda X más 2Y más 1 igual a 0. En el plano XZ, Y es igual a 0. Entonces nos va a quedar X menos Z más 1 igual a 0. Y esta es la ecuación de la traza con XZ. En el plano YZ, X es igual a 0. Entonces nos quedará 2Y menos Z más 1 igual a 0. Y esta es la ecuación de la otra traza. Si nosotros quisiéramos, la ecuación segmentaria, acuérdense que era, en el numerador ponemos X más Y más Z, perdón. Y los numeradores, y todo esto yo igualado a 1, los numeradores, el de X era el punto de corte con el eje X, que era el menos 1. Entonces ponemos acá, menos 1. En el de Y, el punto de corte con Y, que es menos 0,5. Y el de Z era Z igual a 1. Entonces simplemente primero ubicamos las intersecciones con los ejes y los ponemos acá de denominador. Y esta es la ecuación segmentaria. Si nosotros quisiésemos saber la superficie abarcada por este triángulo, suponiendo que fuese una losa, lo que tendríamos que hacer es para calcular esa superficie, como no sabemos cuál es la altura, ni sabemos ángulos, ni nada, vamos a usar el teorema de Herón. Recuerden que Herón decía que la superficie era el semiperímetro por el semiperímetro menos el lado A por el semiperímetro menos el lado B por el semiperímetro menos el lado C, y todo esto la raíz cuadrada. Para ver lo que necesitamos saber cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C. ¿Alguien se acuerda cómo sacar esas medidas, cómo conocer esas dimensiones de los lados del triángulo? ¿Se acuerda que estaba don Pitágoras que decía que la distancia era la raíz cuadrada de x1 menos x2? Pitágoras extendido, dice Ignacio, tal cual. Más y1 menos y2 al cuadrado, más z1 menos z2 al cuadrado, y todo con su raíz cuadrada. Entonces, vamos a ponerle los 3 puntos. Este era 0 menos 0,5, 0. Este de acá era menos 1, 0, 0. Y el de arriba 0, 0, 4. Entonces, una de las distancias lo vamos a llamar este A este B y a este C. La distancia AB sería la raíz de menos 1, que es el del punto A,
menos 0, que es del punto B, al cuadrado, más 0, que es el I de A, menos 0,5 al cuadrado, que es el I de B, que es 0,5, más 0, que es el Z de A, menos 0, que es el Z de B al cuadrado. Obviamente este sea nulo. ¿Alguien puede calcular? Menos 1 al cuadrado es 1, 0,5 al cuadrado no sé cuánto da, 0,025, o sea, algo así. Calculen y saquen la raíz y díganme cuánto mide. Dénmelo con 2 decimales nomás, por favor. En Moodle usen todos los decimales, pero acá vamos a hacer 2 para hacerlo más sencillo. Uno coma 11 dicen. 1,11. Bueno, esperemos que esté bien. Vamos a la me dio lo mismo, distancia. me dio lo mismo. Bárbaro. Vamos ahora a la distancia BC. Hacemos lo mismo. Sería el X de B menos el X de C al cuadrado más el Y de B menos el Y de C al cuadrado más el Z de B menos el Z de C al cuadrado. Y que debiera dar lo mismo, 1,11, me imagino. $1,11, profe. Y faltaría el AC, que sería menos 1, que es el X de A, menos 0, que es el de C al cuadrado, más 0, que es el I de B, menos 0, que es el I de C al cuadrado, más 0, que es el Z de A, menos 1, que es el Z de C al cuadrado. Esto ya era distinto. Díganme cuánto. 1,41. 1,41. Bien. Ya tenemos la longitud de los tres lados. Entonces podemos calcular P como el semiperímetro sería 1,11 más 1,11 más 1,41, hasta ahí perímetro, y si lo dividimos por 2, el semiperímetro. ¿Cuánto da P? 1,815. ¿1, cuánto? 81,5. 81,7. Gracias. Acá voy a crear una pantallita nueva. Entonces P, 1,817, el lado de A era 1,11, lado B 1,11 y C y C 1,41. 1,40. Entonces la superficie de ese triangulito va a ser P, que era 1,817, por 1,817 menos 1,11, por, aunque no lo pongamos, por 1,817 menos 1,11, que es B, por 1,817 menos 1,41.
Y todo esto, raíz cuadrada. Vamos a ver qué les da ahí. Acá Manuel dice que si puede ser que dé 0,6047 A mí me metros. da 0,60, en vez de 47 me da 79, pero uno de los Sí, dos le supongo que pidió. Ahí lo debe vemos, ahí lo ser vemos. de... ¿Cómo? Ahí te digo. Pero lo interesante es saber cómo se resuelve. Y después si le aciertan el resultado, más interesante. Hasta ahí nos van siguiendo el grupo en general. Parece que sí. Bien, esta superficie seguramente va a estar en metros cuadrados. Supongamos que esa losa tenga un espesor de 12 centímetros. Si nosotros queremos saber cuál es el volumen de hormigón de esa losa, será la superficie por el espesor. La Ambos en superficie, la misma unidad métrica. sí. Acá el espesor lo vamos a poner ya no en centímetros, sino en metros, para que tengan, como dijo Victoria, la misma unidad de medida. Sería 0,12 metros. ¿Y cuánto da este volumen? $0,073. Metros cúbicos. Bien, mucho más complicaciones que esto no puede haber. Hemos calculado la ecuación paramétrica del plano, hemos calculado los puntos de corte con los ejes coordenados, hemos calculado cuáles son las ecuaciones de las trazas, hemos calculado la superficie encerrada por ese triangulito, o sea que mucho más que eso, y el volumen de esta placa de hormigón, mucho más que eso en el plano no vamos a ver. Si saben hacer lo que acabamos de hacer, medio como que no van a tener problemas con planos. Sí, yo creo que lo más importante, chicos, es saber razonar y ver qué es lo que se les está pidiendo. Más que una vez que razonan la consigna, después es muy sencillo. Y no dejen de ver ese PDF con ejercicios resueltos, porque ahí tienen varios ejemplos, y aprovechen que están resueltos, aunque sea más fácil estudiar, imposible. Y no se dejen estar, acuérdense que hoy vence la presentación de los 4 primeros temas. Si no tienen preguntas, nos veremos el martes que viene. Si tienen Una pregunta, profesor. diga. ¿Esta materia se promociona ¿Sí? con cuánto? ¿Con 7? Son 7. Bueno, pero gracias. Nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Fíjense esto también. Se puede recuperar el parcial solamente para regularidad, no para promoción. O sea que el parcial, traten de que les vaya bien la entrada, porque si no, lo pueden recuperar únicamente para
para lograr regularidad. O sea, el que sacó menos de 4 lo podrá recuperar, pero ya no para promoción. Tengan en cuenta eso, así estudian bien para el parcial y la pegan de una. Y en ese caso se olvidarán de nuestra materia. Rápidamente. No del contenido de nuestra materia. No, el contenido no. Se olvidan de que contenido- tienen que seguir cursando. El contenido, esperemos que continúe. Bueno, voy a detener la grabación, creo que no hay